Hay muchas frases o refranes que son populares en todas partes del mundo, con muy ligeras variaciones gramaticales. Piense conmigo. Por ejemplo, estoy listo a tirar... ¿Qué cosa? Pues la toalla. Muy bien. Veamos otra frase. Soy un manojo... ¿de qué? Muy bien, de nervios. Excelente. Una más. Con el rabo entre las patas. Muchos dicen con el rabo entre las piernas, pero eso es incorrecto porque los animales tienen patas y los seres humanos piernas. Y además, los seres humanos no tienen rabos, aunque los evolucionistas digan lo contrario. Bueno, allá ellos. Bien, todos ustedes sacaron una calificación de 100 puntos en esta pequeña prueba gramatical. Ahora, aunque a usted le parezca que estamos saltando de un punto a otro, tenga paciencia. Todo se aclarará en el transcurso de este estudio bíblico. Vea lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ya hemos estudiado acerca del amor y el gozo. Hoy quiero hablar de la paz como fruto del Espíritu. Ahora, al hablar de paz necesitamos entender a qué clase de paz nos referimos. Primero es la paz con Dios. Y usted no puede tener paz con Dios si es que no es un hijo de Dios. En Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa que la guerra se ha terminado, las hostilidades han cesado, Jesús ha conquistado, nosotros hemos sido rendidos y ahora tenemos paz para con Dios. Amén y aleluya. Y yo anhelo que usted, mi amigo, tenga paz con Dios. Pero no es de eso de lo que Pablo habla en Gálatas 5:22, sino de la paz de Dios. Hay personas que tienen paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios en sus corazones. Busque Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Amigo, ¿tiene usted la paz de Dios gobernando en su corazón? La Biblia dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabía que cuando el Señor Jesucristo enfrentó la cruz, Él hizo su último testamento y le menciona a usted en ese testamento? A José de Arimatea le dejó su cuerpo. Por un tiempo dejó la responsabilidad del cuidado de su madre al apóstol Juan, y a usted le dejó su paz. Mire lo que Jesús dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es sobrenatural. Y por esa paz, yo oro que sea una realidad en su corazón. Por favor, entienda bien lo siguiente. Esa clase de paz no es la ausencia de problemas, porque todos tendremos problemas tanto y en cuanto estamos en la tierra. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, pero sí el aumento del poder para enfrentar esos problemas. En Mateo 14 encontramos una buena ilustración de esto. Es el relato de Jesús caminando sobre las aguas. Esto fue un milagro con mensaje. Dios dándonos a entender qué es la verdadera paz. Y si usted está enfrentando alguna tormenta en la actualidad, quiero mostrarle cómo tener paz. Y no faltará quien me diga, pastor, yo no tengo ninguna tormenta en mi vida, todo está muy bien, todo está tranquilo. Mi amigo, me alegro por usted. Goce de esa calma, porque más tarde o más temprano usted se encontrará en medio de alguna tormenta. Así que guarde esta enseñanza en su corazón para cuando llegue su tormenta, para que pueda tener paz en medio de los problemas. La vida es como una tormenta. David en el Salmo 42:7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y aunque habla en forma poética, su significado es muy gráfico. A veces nos parece que somos absorbidos por la tormenta, que inmensas olas caen sobre nosotros. Mateo 14, desde el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Este relato nos dice claramente cómo tener paz en medio de nuestras tormentas. Quiero compartir con usted algunas palabras que significan paz, tomadas de este contexto bíblico. Primero, providencia. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús les dijo que se subieran a la barca. Ellos no estuvieron en ese barco porque estaban fuera de la voluntad de Dios, sino que estuvieron ahí porque estaban en la voluntad de Dios. Providencialmente Jesús les mandó hacia la tormenta. ¿Lo ve? No cree que si usted está en la voluntad de Dios, nunca tendrá problemas. Los discípulos estuvieron en la voluntad de Dios, y sin embargo, se encontraron en medio de una tormenta. Algunos burladores o escépticos dicen, a lo mejor Jesús no sabía que se aproximaba una tormenta. Si eso fuera verdad, que no lo es, entonces Jesús no es quien dijo ser. Y si no fue quien dijo ser, ¿cómo pudo haber caminado sobre las aguas y decir a las olas que se calmaran y aquietar el fuerte viento? La Biblia dice que Él sabe, conoce todas las cosas. Jesús supo que iba a haber una tormenta e intencionalmente mandó a sus discípulos hacia esa tormenta para darnos una lección objetiva de su providencia. Circula por ahí una pseudoenseñanza teológica que dice, si estamos bien con Dios, no tendremos problemas ni tormentas en nuestras vidas, y que todo será color de rosa, y que navegaremos por la vida saludables y prósperos, y que llegaremos al final de nuestras vidas para morir serena y felizmente. Hay por lo menos dos cosas completamente erróneas en esta clase de teología. Primero, no es cierta. Y segunda, no es bíblica. Porque independientemente de todo, usted, yo, todos nosotros tendremos problemas. Y si no me cree, solamente espere un poco. Hay dos clases de tormentas que llegan a nuestras vidas, las que nosotros mismos causamos y las que son enviadas por Dios. Por ejemplo, veamos el caso del profeta Jonás. Jonás enfrentó una terrible tormenta porque estuvo fuera de la voluntad de Dios. Tuvo una tormenta correctora. Pero los discípulos se vieron en una tormenta por estar en la voluntad de Dios. Esa fue una tormenta perfeccionadora. Pero ya sea una tormenta correctora o perfeccionadora, Dios está en control de todo. Mire que las aguas y el viento le obedecieron. David en el Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y en el Salmo 148 leemos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta tu palabra. ¿Lo ve? Dios está en control. Si usted se encuentra en una tormenta ahora mismo, si Dios no la ha causado, Dios la ha permitido. Nada toma a Dios por sorpresa, porque Él es un Dios providencial.
Si usted está en una tormenta permitida por Dios, es con un propósito providencial. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios y nada sorprende a Dios. Si usted quiere tener paz en medio de su tormenta, recuerde la providencia de Dios. Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segundo, ruego, súplica. Veamos Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacía Jesús en ese monte solo? Estaba orando por sus discípulos. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿y cómo sabe usted que Jesús estaba orando por ellos? Por favor, busque Marcos 6, versos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ahora quiero que se imagine esa escena. Ahí están los discípulos en medio del mar, en una pequeña barca. Las olas son ruidosas y amenazantes. Ellos están remando, pero están completamente cansados. Sus espaldas les duele. Los músculos de sus brazos están flácidos por el esfuerzo. Los nudillos de sus manos están blancos por la presión ejercida sobre los remos. Sudan copiosamente a pesar del agua de mar que les caía encima. Sus labios tiemblan, sus rodillas flaquean. ¿Dónde está Jesús? Está en la montaña, y les está mirando desde allá arriba. Está orando a su Padre en favor de los discípulos. La Biblia enseña que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. ¿Sabía que usted está en la lista de oración de Jesús? Y lo maravilloso es que las oraciones de Jesús siempre son contestadas por su Padre. Mi amiga, mi amigo, si usted tiene un problema, un gran problema, ¿cómo se sentiría si sabe que junto a usted y orando por usted está Jesús? Esto no es algo simbólico, sino algo real. Jesús siempre está rogando, suplicando a su Padre a favor suyo. Jesús no aparta su mirada de usted, y esto debe ser para usted un tremendo motivo de consuelo, de ánimo. Usted está protegido por las oraciones de Jesús. Tercero, seguridad. Jesús será más real para usted en tiempos tormentosos, más que en ningún otro tiempo. Jesús vino hasta el barco en donde estaban sus discípulos, y lo hizo caminando sobre las aguas. Ese mar que ellos pensaron les ahogaría, sirvió de carretera para que Jesús llegara a ellos. Escúcheme, Jesús siempre viene a usted en medio de la tormenta. Tal vez usted no le conozca. Pero si usted es un hijo o hija de Dios, Jesús está ahí para usted. Isaías 43, los versos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estudie las vidas de quienes han estado en tormentas y problemas. Cuando 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en un horno de ardiente fuego, y el rey se acercó a mirar y dijo, ¿no fueron 3 los que lanzamos al horno? ¿Cómo es que veo 4? Y el cuarto es semejante a hijo de dioses. Jesús estuvo con esos 3 jóvenes judíos, así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, y con los discípulos en el aposento alto. Después de la crucifixión y la resurrección, los discípulos, por temor a ser perseguidos, se encerraron bajo llave en una habitación. Busque, por favor, Juan 20:19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Jesús siempre nos da su paz en medio de las tormentas. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Notó ese yo soy? El gran yo soy está en medio de su tormenta. Necesitamos aprender a reconocer a Jesús en medio de la tormenta. Al principio los discípulos no le reconocieron. Es más, creyeron que era un fantasma y tuvieron miedo. Y porque no le reconocieron y tuvieron miedo, no tuvieron paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que usted y yo necesitamos hacer es tener nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando usted deja de mirar a Jesús, le sucederá lo que le sucedió a Pedro. Comenzó a hundirse. Anote Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay varias clases de personas: las que piensan en las cosas espirituales, las que piensan en las cosas circunstanciales, las que piensan en las cosas problemáticas, las que piensan en las cosas mundanas. Escuche, necesita entender que hay la maravillosa seguridad de la presencia de Jesús en medio de su tormenta. La preciosa hermana Corrie ten Boom solía decir: si mira las circunstancias que le rodean en el mundo, por supuesto que se deprimirá. Si se mira a usted mismo, se deprimirá más aún. Pero si mira al Señor Jesucristo, entonces tendrá paz. ¿Conoce los círculos de tensión que estuvieron de moda por algún tiempo? El que no ha oído hablar de ellos, pues le diré, eran pequeños círculos de un papel especial, saturado con algún compuesto químico, que una persona se los ponía en la mano, y cambiaban de color cuando esa persona estaba bajo tensión. Esos famosos círculos no alcanzaron la popularidad prevista, porque las personas, al ver que el círculo cambiaba de color en su mano, indicaba que estaban tensionadas y alcanzaban altos grados de estrés que les afectaba emocional y psicológicamente. Aunque es importante el prestar atención cuando algo nos afecta emocional o psicológicamente, parece que no prestamos ninguna atención a aquello que nos afecta espiritualmente. ¿Sabe que nuestro estado de salud espiritual en muchos casos determina nuestra salud emocional y psicológica? Y para estar saludables espiritualmente, nada mejor que nuestra relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Es Jesús su Salvador? Si aún no lo es, le invito a hacer esa decisión ahora mismo, diciendo la siguiente oración: Señor Jesús, hasta ahora, a pesar de mi religiosidad, no he tenido ninguna paz espiritual, porque no te tengo a ti en mi vida. Sé que soy pecador, y que para pagar la deuda de mis pecados tú entregaste tu preciosa vida en la cruz. Este momento por fe te recibo como el Salvador y Señor de mi vida, pidiéndote que me ayudes a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu nombre. Amén. En el Nuevo Testamento de su Biblia busque la epístola a los Colosenses, capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando usted pierde la paz de Dios, se sentirá estresado, tensionado, y el nivel de estrés crecerá en la misma medida en que usted deje de mirar a Cristo y enfoque su atención en los problemas. El estrés mide los grados de intensidad con que usted mira la tormenta, que a su vez mide los grados de su falta de confianza en Dios. Permítame ilustrar esto. Vayamos al Salmo 46, los versos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Note que aquí dice que Dios está presente en nuestros problemas para ayudarnos. ¿Qué problema suyo puede ser más grande que el problema de que un monte se traspase al corazón del mar? Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Veamos el verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso, mi amigo, es seguridad. Dios nunca nos abandonará ni nos dejará. En relación con la paz con Dios, como consecuencia de la paz de Dios en nuestro corazón, y he hablado de, primero, la providencia de Dios; segundo, la oración de Jesús por nosotros; tercero, la seguridad que tenemos en Dios y en sus promesas; y cuarto, reconocimiento. Cuando los discípulos de Jesús, siguiendo las órdenes de su maestro, navegaban hacia la otra ribera, fueron sorprendidos por una terrible tormenta en medio del mar. Jesús no estaba con ellos en la barca. Por eso, cuando Él se acercó, caminando sobre las embravecidas aguas, al principio sus discípulos no le reconocieron, hasta creyeron que era un fantasma y por lo tanto tuvieron miedo. En el estado de la Florida, en donde nací y me crié, cada año hay muchos huracanes. Desde pequeñito aprendí acerca de los huracanes. Aprendí que el centro mismo del peor huracán que pueda haber, en ese centro hay un área de completa calma, llamada el ojo de la tormenta. Mi amigo, en su tormenta, en su huracán personal, hay también un ojo de la tormenta, en donde todo está en calma. Es como si el mismo corazón de Dios estuviera en medio de la tormenta. Él es el gran yo soy, aún en las más fuertes de sus tempestades. Quinto, consuelo. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora ponga atención al siguiente versículo. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amigo, si uno necesita poder físico para nadar, especialmente en turbulentas olas, imagínese el poder que se necesita para caminar sobre esas aguas. ¿Sabe usted lo que consuelo significa? No me refiero al nombre de su esposa o hija, hermana o amiga. No. Consuelo es una palabra que literalmente significa con fortaleza, consuelo. Entonces quiere decir que el poder de Dios nos da fortaleza. Ahora, ¿por qué Jesús hizo este milagro? ¿Por qué mandó a sus discípulos en un barco hacia la tormenta que Él sabía tendrían que enfrentar? ¿Por qué estuvo Él en la montaña solo, intercediendo por ellos? ¿Por qué permitió a Pedro que caminara sobre las aguas? Todo esto no fue más que un acto de exhibicionismo. De ninguna manera. Él estuvo enseñando una de las más grandes lecciones que usted, yo y todos los seres humanos debemos aprender. Es Dios quien nos da el poder para enfrentar nuestras tormentas. ¿Qué es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Ellos estaban temerosos, pensando que iban a naufragar y se ahogarían. Después de todo, estaban en medio del mar, muy lejos de la playa. Tenían temor de que las aguas los cubrirían. Y Jesús les enseña que aquello que parecía iba a estar sobre sus cabezas, ya estaba bajo sus pies. Veamos Juan 16:33. Jesús está hablando acerca de la paz y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia enseña en el primer capítulo de Efesios que Jesucristo es exaltado, que está a la mano derecha de Dios el Padre, y que está sobre todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, y nosotros, los creyentes, somos ese cuerpo conocido como la iglesia. Y no necesitamos ser muy inteligentes para saber que todo cuerpo tiene una cabeza. Un cuerpo sin cabeza es una imposibilidad, por decirlo menos. Alguien dijo que un cuerpo sin cabeza es un fenómeno, pero un cuerpo con dos cabezas es una monstruosidad. Ahora escúcheme. Su problema no es un problema para Jesús. Lo que parecía que iba a estar sobre las cabezas de los discípulos ya estaba bajo los pies de Jesús. Y ese es el consuelo que usted y yo tenemos.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé quién dijo lo siguiente, pero es absolutamente la verdad. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. ¿Lo escuchó bien? Permítame repetirlo. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Nunca estaremos en una tormenta en donde su providencia no nos proteja. Y puede ser una tormenta causada por Él o permitida por Él. Eso, mi amigo, es consuelo. Su poder nos sostiene aquí y ahora. Cuando Pedro dijo, Señor, manda que pueda caminar sobre las aguas y vaya hacia ti, prácticamente le estaba pidiendo que le permitiera seguir sus huellas aún en el mar, y que la victoria de Jesús sea también la victoria de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Simplemente le dijo, ven. Y eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a usted este mismo instante. Ven a mí. En otras palabras, no dejes que la tempestad o las circunstancias que te rodean te impidan venir a mí. Sexto, expectativa. Yo vivo con la expectativa del cumplimiento de sus promesas. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Parecía que todo iba a terminar para este rudo pescador, Pedro. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? A mí me ha sucedido varias veces. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, o sea, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora quiero que notemos el verso 34. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Recuerdo que en el verso 22 Jesús les ordenó a los discípulos el entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. No se hundieron porque Jesús les había ordenado ir a la otra ribera. Y si se hubieran hundido, no hubieran podido cumplir con esa orden de su maestro. Y hubiera demostrado que Jesús no sabía todas las cosas, ¿no le parece? No necesitamos entender todas las cosas para aceptarlas y utilizarlas. ¿Entiende lo que es la gravedad, o la electricidad, o los colores que hay en un rayo de luz? No lo entiende, ¿verdad? Pues yo tampoco. Y sin embargo, nos beneficiamos de la gravedad que nos mantiene como pegados a la Tierra. De lo contrario, saldríamos disparados hacia el espacio. Nos beneficiamos de la electricidad, que con el simple mover de una palanquita o de un botón pone a funcionar muchas cosas y nos proporciona luz artificial. Y nos beneficiamos de la luz natural del sol, de la luna, de las estrellas. Mi amigo, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Escúcheme, si Dios nos explicara todas las cosas, le puedo asegurar que no las entenderíamos. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Dios por intermedio de su profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que tenemos esta expectativa de que Dios cumplirá con su palabra. Él nos sacará adelante. Él cumplirá todo lo que tiene que ver con usted, ya sea por medio de una tormenta perfeccionadora o una tormenta correctora. Si usted vive expectante de las promesas de Dios, Él cumplirá cada una de sus promesas en usted. Ese gran hombre de Dios que fue Andrew Murray solía decir, Dios está listo a asumir la responsabilidad de una vida totalmente entregada a Él. Y tal vez algún pragmático me pregunte, pero pastor, Pedro comenzó a hundirse. Cierto, pero no se hundió. Y como yo lo entiendo, comenzar a hundirse
no es lo mismo que estar completamente hundido. Los pasos de un hombre piadoso están ordenados por el Señor, y aunque caiga, no será desechado porque el Señor lo tiene seguro en su mano. Todo está bien con mi alma es un himno que fue escrito por Horacio Spafford. Él fue un magnate en el negocio de bienes raíces y fue muy amigo del evangelista Dwight Moody. Por mucho tiempo la vida de Spafford fue casi perfecta, de acuerdo al mundo. O sea, él tenía una linda esposa, 4 preciosas hijas, una lujosa mansión, carros, yates, casas vacacionales, poder, influencias, dinero. Se podía decir que tenía absolutamente todo, hasta cuando las tormentas comenzaron a invadir su vida. Hubo un enorme incendio en Chicago y Spafford lo perdió todo, absolutamente todo lo que tenía. El único hijo que tenía murió trágicamente, fue asesinado. Las tormentas comenzaron a rugir a su alrededor, pero luchador como era, fue levantándose poco a poco. Un día le dijo a su esposa, que era inglesa: voy a mandarte a Inglaterra de vacaciones, mientras yo aseguro algunos negocios aquí. Yo me reuniré con ustedes allá, después de unos pocos días. Así que embarcó a su esposa y a sus 4 hijas rumbo a Inglaterra. Cuando el barco estaba muy cerca de Wales, se desató una terrible tormenta en el mar, y el barco naufragó, y muchas personas se ahogaron, entre ellas las 4 hijas de Spafford. Solo su esposa sobrevivió, y le envió un escueto y triste telegrama: el barco naufragó, yo sobreviví, pero nuestras hijas se ahogaron. Spafford, con el corazón destrozado, se embarcó de inmediato rumbo a Inglaterra a buscar a su esposa. En el viaje de regreso, cuando el barco cruzaba el lugar en donde el otro barco se había hundido, Spafford le preguntó al capitán si ese era el sitio de la tragedia. El capitán le respondió afirmativamente. Entonces Spafford escribió lo siguiente: cuando la paz como un río está en mi camino, o cuando las tragedias se hacen presentes como furiosas olas, lo que quiera que sea, Señor, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Esa es la clase de paz de la que habla la Biblia. Un río es algo hermoso. Proviene de una fuente que está alta y fluye constantemente. Pero hay otras clases de experiencias que llegan a nuestras vidas como terribles y furiosas olas y nos envuelven por completo. Pero lo que quiera que suceda, espero que como Spafford también lo escribió, lo que quiera, Señor, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Amigo, amiga, espero que usted entienda lo siguiente. Usted puede tener paz en medio de su tormenta. Saber que la providencia de Dios lo ha traído hasta aquí, saber que las oraciones de Jesús le protegen, tener la absoluta seguridad de la presencia real del Señor aquí y ahora, ser consolado por el poder que viene de lo alto y vivir con la expectativa de sus promesas, paz en medio de la tormenta. Y cuando hablo de la paz con Dios, hablo del paso previo a experimentar la paz con Dios. Usted nunca tendrá la paz de Dios hasta que no haya hecho la paz con Dios. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan ahora mismo saben que sus pecados les han sido perdonados? ¿Cuántos tienen la seguridad de que si murieran ahora, irían al cielo? ¿Cuántos tienen el testimonio que el Espíritu Santo ha dado a su propio espíritu de que usted es un hijo o una hija de Dios? ¿No sienten en lo más profundo de su ser la necesidad de tener la paz de Dios? Bueno, eso es posible únicamente si usted busca primero la paz con Dios. Si usted está listo a hacer una decisión espiritual, si usted desea sinceramente tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Mi oración es solo para que le sirva de guía. Usted ore con sus propias palabras, hágalo en voz alta o en voz baja o silenciosamente, en la intimidad de su corazón, pero ore con fe, deposite toda su confianza en Jesús. Y diga,
Querido Dios y Padre Celestial, cuánta falta me hace el hacer la paz contigo para poder experimentar tu paz. El mayor obstáculo es mi pecado, y así lo reconozco. No me acerco a ti en busca de justicia, porque si así fuera, no tendría ninguna esperanza de salvación. Vengo a ti pidiendo tu gracia y tu misericordia. Amado Señor Jesús, tú sufriste y diste tu propia vida en la cruz del Calvario como la única manera de pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme y darme la seguridad de una vida abundante y eterna. Este momento por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Suplico tu ayuda para que pueda ser la clase de persona que tú quieres que sea. Anhelo ser un instrumento útil y de bendición en tus manos, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Hasta el momento que me llames a tu bendita presencia, lo pido en tu santo nombre. Amén. Tener paz. Y no faltará quien me diga: Pastor, yo no tengo ninguna tormenta en mi vida, todo está muy bien, todo está tranquilo. Mi amigo, me alegro por usted. Goce de esa calma, porque más tarde o más temprano usted se encontrará en medio de alguna tormenta. Así que guarde esta enseñanza en su corazón para cuando llegue su tormenta, para que pueda tener paz en medio de los problemas. La vida es como una tormenta. David en el Salmo 42:7 dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y aunque habla en forma poética, su significado es muy gráfico. A veces nos parece que somos